Una vez más, esta semana hay un misterio que está sin resolver, que no se puede contestar. Una pregunta que todos nos hacemos. A la luz de la violencia en una pequeña escuela rural de este país, en Texas, todos nos preguntamos por qué Dios permite tanta violencia. ¿Por qué tienen que morir gente inocente? ¿Por qué es que muchas veces el malvado, el agresor, sale impune? Y no es el caso en esta situación, pero sin embargo, algunos de nosotros pensamos que esto es demasiado. Y entonces pegamos un grito al cielo y al igual que el salmista decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que cosas así pasen? Algunos podemos escapar de la geografía, del lugar donde creemos que nunca nos va a ocurrir. Y sin embargo, la violencia está presente en todo lugar. La violencia se hace presente tanto aquí como en el país vecino, como al otro lado del océano. En todo lugar siempre vamos a ser testigos de la violencia y no podemos escapar de ella. Parece que nos persigue por todas partes, está en la televisión, está en las calles, está en nuestras escuelas, está en nuestros lugares de trabajo, en palabras, en miradas, a través de hechos, de acciones o de pensamientos. Está implícita en los conceptos publicitarios del mundo. Está por todas partes y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Pero preguntémosle a una familia que sabe de esto. Preguntémosle a la familia de Saúl, preguntémosle a la familia de David. En este capítulo 4 de Segunda de Samuel, donde violencia impune, sin castigo, sigue ocurriendo. Más sangre está corriendo en estas dos familias, las dos familias que en teoría son escogidas por Dios para guiar a Israel. Y es ahí donde entra este capítulo 4. Ya hemos visto demasiado. Ya hemos visto a David matando, a un David mercenario. Hemos visto sangre, hemos visto cosas terribles. Esta no es la excepción. Lo siento que tenemos que empezar un sermón tan negativamente, tan violentamente, si quiere decirlo. Pero sin embargo, la Biblia también nos da la cara de quiénes son exactamente los hombres relatados en su historia. Usted sabe, la historia del mundo está relatada por héroes, entonces ellos se hacen ver a sí mismos como los mejores, como gente que no tiene mancha, que no tiene imperfecciones. La Biblia relata la historia de un héroe, Dios, que escoge diferentes personas para llevar a cabo su historia y relata sus historias tal y como es. Así de cruda, así de tierna muchas veces, así de difícil y sangrienta como esta. Segunda de Samuel, capítulo 4, y empezamos leyendo. Cuando Isboset, hijo de Saúl, recuerden, este es el hijo de Saúl que quedó reinando, el que se salvó de la matanza y quedó reinando en todo Israel. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, estamos hablando del capítulo anterior, se acobardó y con él todos los israelitas. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las razones para que nosotros nos acobardemos? Porque cuando vemos violencia nos acobardamos, cuando vemos que la cosa no está bien, no está como nosotros pensábamos que iba a ser, cuando la situación se pone cuesta arriba, tendemos a acobardarnos. Especialmente si el líder de nuestra nación, el líder de nuestra iglesia, el líder de nuestro hogar, nuestro jefe, el presidente, se acobardan. ¿Cuál fue la última vez que sintió temor? Un temor que le sobrellenó el corazón y le dio una inseguridad terrible. Posiblemente esta semana muchos de nosotros nos sentimos así. Ante los hechos de una nueva matanza en una escuela primaria. Nos acobardamos y pensamos, ¿dónde está el fin de esto? Versículo 2. Isboset
contaba con dos sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Abana y el otro Recab, y ambos eran hijos de Rimón, el Berotita, y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Gitayín, donde hasta la fecha residen. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, y al fin el nombre de Jonatán es mencionado otra vez. El tierno Jonatán, el amable Jonatán, el leal Jonatán, el buen hombre. Una vez más, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl, y Jonatán, la nodriza del niño, lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. No basta la violencia que estamos viendo en toda esta historia de la casa de Israel y el comienzo del reino de David. No basta tanta violencia para que también escuchemos de una injusticia. Y no es cierto que nuestro corazón no solamente grita de dolor por aquellos que son víctimas de la violencia, pero también nuestro corazón grita de dolor por aquellos dejados atrás y aquellos que tienen que pagar las consecuencias de pecados que no son nuestros. Esto no es justo. El mundo tiene demasiado dolor como para que un niño de 5 años sufra esta atrocidad. Toda la vida paralizado, toda la vida cojo. Y como fueron niños los que esta semana perdieron su vida en esta escuela primaria en Texas, yo me pregunto el dolor que sus padres, que sus familias están sufriendo. Ese es el tipo de dolor que estamos viendo acá. Aumentado en gran parte porque la crueldad, el trato sangriento, se eleva a un nivel que no lo vemos en nuestra sociedad hoy en día por las leyes que nos rigen. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, la nodriza de Mefiboset lo cargó para huir, pero en el apuro se le cayó y quedó cojo. Ahora bien, Recab y Baana, los dos hombres que están a cargo de los ejércitos de Isboset, partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta, posiblemente era medio latino. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baana entraron en el interior de la casa y allí mismo apuñalaron a Isboset en el vientre. Después de esto, escaparon. Se habían metido a la casa mientras Isboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá, esto es el desierto, y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Isboset. ¿Cómo poder entender un acto de violencia como este? Eso es una atrocidad. No podemos entender cómo en un corazón humano puede haber tanta maldad como para hacer algo así. Le trajeron entonces la cabeza a David y le dijeron: mire, su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo, Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Pero David les respondió a los dos: tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias. Y hasta ahí va bien, porque ellos dos están emocionados, esperando el tesoro que les va a dar, esperando las riquezas que le va a dar, el botín. Les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Ziklag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente, mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy yo a vengar la muerte de él, exterminándolos a ustedes de la tierra? Y ese es el grito que tenemos nosotros. ¿Dónde está la justicia? ¿Quién va a tomar la justicia en sus manos? ¿Quién va a parar esta matanza
de niños inocentes? ¿Quién va a parar el exterminio de personas buenas del mundo? ¿Quién va a parar a este grupo de personas, tal vez muy reducido, pero todavía un grupo, que se encargan de llevar terror a las casas, de llevar dolor a las casas a través de la violencia? La cosa es esto. David no hace nada que los hombres no hayan hecho. Le ordena a sus soldados que los maten y que además les corten las manos, que les corten los pies, que cuelguen los cuerpos junto al estanque de Hebrón, pero la cabeza de Isboset la enterraron ahí mismo en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Esta es una historia por todos lados sangrienta, por todos lados violenta. ¿Y en dónde está Dios en todo esto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos los que le seguimos. ¿Dónde está Él? ¿En dónde queda la justicia de Dios? Hoy no les quiero hablar de la justicia de Dios tanto como de su gracia. Porque algunos de nosotros no somos culpables de crear esta violencia sangrienta en el mundo, pero somos culpables de una violencia más sutil, más callada. Una violencia que se lleva a cabo con palabras, una violencia que se lleva a cabo con pensamientos, con actos en secreto donde nadie nos ve, a la sombra de nuestro hogar. Actos que perturban la vida de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo. Palabras y hechos que han tocado la vida de otras personas y los ha dejado tullidos, paralizados en el corazón y aún físicamente. ¿Cómo podemos pensar en gracia? ¿Cómo podemos pensar en misericordia cuando leemos cosas como estas? Cuando nos enfrentamos a actos tan terroríficos como el de esta semana. Déjeme hablar acerca de estos dos conceptos, de la misericordia y de la gracia. Porque la misericordia es el acto de retener el castigo merecido. Fue lo que no mostró David a estos dos hombres. No les mostró ninguna misericordia. Mientras que la gracia es el acto de conceder un favor inmerecido. Entonces la misericordia se recibe cuando yo no tengo ninguna solución, cuando soy culpable. La gracia se recibe a pesar de quien yo sea, sin merecerlo, solamente porque alguien decidió darme algo que yo nunca merecí. La misericordia, se podría decir, es amor compasivo para el débil, y la gracia es el amor generoso para el indigno. Entonces la misericordia da un perdón inmerecido. Un perdón que alguien no merece porque es culpable y ha sido probado que es culpable. Y cuando no merecemos perdón, la mayoría de nosotros pensamos, ese merece justicia. Tenemos que hacer justicia. Y levantamos la mano, levantamos el puño. Queremos justicia para quien no es inocente. Ahí es donde entra la misericordia y le da una oportunidad. Pero la gracia, que es lo que constantemente se nos da a todos nosotros que creemos que no somos culpables, se trata del favor inmerecido de la vida, de las oportunidades. Inmerecido porque nosotros somos tan culpables como algún asesino. Porque delante de los ojos de Dios el pecado es exactamente igual. Si no merecemos un favor, entonces lo que se nos aplica es ser ignorados. Y sin embargo, Dios no nos ignora. Dios nos da de su gracia. Dios la ofrece gratuitamente. Y no entendemos cómo la gracia puede ser gratis para alguien, tanto que la merece como quien no la merece. Entonces, déjeme hablar acerca de tres conceptos que tienen que ver con la gracia de Dios. Porque a pesar de quienes estas dos familias eran, Dios las está usando para establecer el reino de David, que es un reino mesiánico. Es el espejo, el reflejo de lo que va a ser el reinado de Cristo en la tierra. Es el ejemplo para que nosotros y el pueblo de Israel en ese entonces pudieran entender y pudiéramos entender lo que significa un reinado de alguien que Dios ha escogido, el ungido de Dios. Solamente de esa manera Dios pudiera darnos el ejemplo claro
para que nosotros pudiéramos entender. En realidad, solamente de esa manera podríamos entender, con un ejemplo, qué significa el establecimiento hoy del reino de los cielos, aquí en la tierra, con el ungido de Dios como Rey, quien es Cristo Jesús, su Hijo y parte de la Trinidad. 3 cosas para llevarnos a casa. La primera, debemos mirar la Biblia como un espejo, no como binoculares. Cuando cuando experimentamos o somos testigos de la violencia, podríamos tener un espíritu de juicio hacia aquellos que han cometido el error, que han cometido el pecado, que han cometido la atrocidad. Juzgar significa para nosotros pasar condenación. Dejar que la persona que cometió el pecado, que cometió el asesinato, reciba condenación. Creemos que juzgar es distinguir lo bueno de lo malo. Entonces todos, en algún momento de nuestra vida, hemos juzgado. Hemos tenido la oportunidad de emitir un juicio, de emitir condenación hacia alguien o hacia un acto que alguien hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no vernos a nosotros mismos? Porque es más fácil ver el pecado de la otra persona que el mío propio. Porque la manera en cómo peca la otra persona se ve diferente a la mía. Quiere decir que mi manera no es tan mala. Ese es el espejo que nos ayuda en la Biblia a entender quiénes somos nosotros verdaderamente. El tipo de persona que soy. La semana pasada lo dije en el sermón. Si alguien se diera cuenta de quién soy verdaderamente, no le gustaría para nada. Si yo solamente pudiera decirle a la gente lo que hay en mi mente, en mi corazón muchas veces, los pecados más oscuros, los rincones más oscuros de mi alma, yo no podría salir exento de ningún castigo de la justicia. Jesús lo pone de esta manera. La viga que está en tu ojo es mucho más grande que la paja que está en el ojo de tu hermano. Pero tú te fijas en la paja, en la basurita que está en el ojo de tu hermano, haciéndola haciéndola más grande que cualquiera de tus pecados. Es ahí donde entra la Biblia. En un espejo podemos ver los mejores rasgos que tenemos, pero también los peores rasgos que tenemos. Después del tiempo, cuando usted se hace viejo, usted empieza a ver que ya no hay tanto pelo, que hay más arrugas, hay más líneas en la cara, hay más blanco en su barba. Y entonces, no le gusta lo que ve. No le gustan los ojos hinchados en la mañana, cuando se levanta. No le gusta su sonrisa porque las líneas están definiendo demasiado sus arrugas. No nos gustan las imperfecciones que vemos en el espejo. De eso se trata la Biblia. Más que de decir cuán bello soy, cuán guapo soy. La Biblia es el espejo que nos permite vernos a nosotros mismos tal y como somos. Sin embargo, usamos muchas veces la Biblia como binoculares para poder ver todas las cosas buenas y malas que tienen las otras personas y emitir un juicio. Es interesante si usted se da cuenta de esto. Nos juzgamos muy suave a nosotros mismos cuando somos muy buenos. Cuando estamos en un momento de bonanza, cuando somos personas buenas, cuando damos algún tipo de caridad, cuando damos alguna limosna, cuando traemos el diezmo a la iglesia, cuando cantamos, cuando venimos a la iglesia y adoramos y levantamos las manos, cuando se nos sale de repente un versículo de la Biblia, nos sentimos tan buenos que nos juzgamos muy suavemente. Entonces, al contrario, más bien nos alabamos. Pero cuando estamos en los estados más bajos, cuando estamos inmersos en pecado, cuando hemos cometido el mismo pecado una y otra vez, ese pecado oculto que usted no le ha dicho a nadie, exactamente ese. Cuando estamos 3 grados bajo perro, es cuando nos juzgamos bien duro. Sin entender esto, somos la misma persona, donde quiera que estemos. La ley del pecado todavía actúa en nosotros. La naturaleza pecaminosa está en nosotros, está en nuestro sistema sanguíneo. Nació con nosotros.
Cualquiera que sea el momento, sea bueno o sea malo, siempre soy yo. Ahora, aquí es donde está lo importante, escúcheme esto, no es lo que nosotros creamos de nosotros mismos. La Biblia nos va a enseñar qué somos, pero lo más importante es lo que Dios crea de mí, lo que Dios piense de mí. Es por eso que la Biblia nos va a enseñar exactamente quiénes somos y nos va a enseñar exactamente quién es Dios y lo que Él piensa de nosotros. Algunos leen la Biblia para encontrar quiénes son culpables. Algunos leen la Biblia para escudarse, y es fácil escudarse en las reglas que la Biblia nos da, aunque no las practiquemos, por supuesto. Es fácil hablar de la Biblia como el libro ah, de vida, pero no practicarlo. Entonces, algunos leemos la Biblia para encontrar las culpabilidades de otras personas. La cosa es esto, no puedes dejar que la Biblia hable si no la lees también. No puedes dejar que la Biblia sea practicada si tú no la practicas. A veces nos creemos demasiado espirituales porque sabemos muchas reglas, porque entendemos cómo funcionan las reglas, en lugar de ser espirituales y aplicarlas en nuestra vida. Santiago lo dice de esta manera: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Mi pregunta para usted hoy es: ¿está leyendo la Biblia para mirar a otros como con binoculares, o está leyendo la Biblia para verse a sí mismo y ver qué es lo que tiene que cambiar en su vida? ¿Qué hay en su lectura bíblica diaria? ¿Semanal, mensual, anual? ¿Cada cuánto lee la Biblia? Muchas veces queremos decirle a nuestros hijos lo que la Biblia es, lo que la Biblia dice teóricamente, pero nosotros mismos no la practicamos. ¿Tus hijos saben qué es el cristianismo porque lo leen en la Biblia, porque vienen a la iglesia o porque lo ven en ti? De eso estoy hablando, del tipo de personas que somos. A veces nos creemos demasiado espirituales como para sentirnos culpables. Y sin embargo, la gracia de Dios es tan grande que nos ha dado la palabra de Dios para poder vernos a nosotros mismos, cambiar lo que no nos gusta, ponernos algo de maquillaje espiritual cada vez más, no para parecer mejores para el mundo, sino para parecernos más a Cristo. Segunda cosa, desobedecer por ignorancia no borra las consecuencias del pecado. En una sociedad tan violenta como la nuestra, y sin embargo, ni parecida al tipo de violencia que estaban viviendo en estos días, en una sociedad tan violenta como estas, vamos a encontrar gente que piensa que su violencia es dada o es expresada, sale de pura ignorancia. Sin embargo, somos responsables, cada uno de nosotros, por lo que hacemos y por lo que sabemos. Alguien nos va a poder decir: es que yo no sabía que era violencia hacer tal cosa. David pudo haber dicho: yo no sabía que era violencia matar a mis enemigos o a los enemigos del ungido de Dios, del rey. Podemos decir: no sé muchas cosas. Lo que yo sí sé es esto: somos responsables por lo que sabemos de la palabra de Dios, por lo que sabemos que no es correcto, por lo que sabemos que no está bien delante de Dios, por lo que sabemos que es pecado. Hay pecados, sin embargo, que sabemos o que cometemos que no sabemos que son pecados. ¿Y esto por qué? Lo que hablé la semana pasada, una vez más. Hoy es como un refrescamiento un poco más directo y más puntual, más específico, más detallado de lo que hablamos la semana pasada, porque a veces cometemos pecados que son socialmente aceptados. Y son hechos cometidos tan frecuentemente que pensamos que está bien llevarlos a cabo. No creemos que hay nada de malo en cometer ese mismo pecado una y otra vez. Pecados por ignorancia. Entonces decimos: esta es la manera que yo fui criado. Así fue como me enseñaron mis padres. Esto fue lo que me pasó, entonces yo estoy duplicándolo solamente.
Cuando yo era niño recibí una violación, entonces ahora yo recibo también la oportunidad de dar lo mismo. Cuando yo era niño recibí mucho castigo en casa, yo se lo doy a mis hijos de la misma manera. Cuando yo crecí había mis padres no ser honestos con el dinero, yo ahora también soy. Esta es la cosa, no podemos seguir maltratando a otros a través de nuestra ignorancia. La gracia de Dios, sin embargo, cubre la ignorancia. Y esa es la buena noticia. La noticia que tal vez no nos va a gustar escuchar es esto. La gracia de Dios cubre los pecados de ignorancia que cometemos. Sin embargo, no cubre las consecuencias de ese pecado. Pregúntele a Jonatán. Pregúntele a Mefiboset, al niño de 5 años. La consecuencia del pecado de otras personas es lo que hace que Jonatán ahora esté muerto, que Mefiboset esté tullido y que Isboset haya sido asesinado por estos dos canallas. Todos tenemos puntos ciegos. Un punto ciego, usted sabe, cuando usted va en el carro manejando, está su espejo al lado, hay un punto en donde usted no puede ver al otro carro que viene. Solamente si se vuelve o si hace alguna maroma ahí para poder ver en el espejo. Ese es un punto ciego. Algunos no vemos cómo el pecado nos está asediando solamente porque el pecado que cometemos ha sido aceptado por nosotros y ha sido aceptado socialmente. Todos tenemos esos puntos ciegos. Son errores, pecados, maldades impregnadas en nuestro sistema de pensamiento. Pecados culturalmente aceptados, como dije hace poco. Esto es lo que opina Jesús al respecto de eso en Lucas 12. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. El que conoce la voluntad de su Señor. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. No está diciendo no recibirá no recibirá golpes del todo, va a recibir menos. Y esa es la gracia de Dios. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Si usted está escuchando este sermón a través de sus redes sociales o a través de su pantalla, lo que sea, usted ya sabe esto. Usted es responsable por lo que sabe. Usted es responsable por lo que Dios ha hablado en su vida. Usted es responsable por el llamado que Dios ha hecho a su vida. Déjeme darle un ejemplo. Usted tiene un dolor de cabeza terrible. Es más, un dolor de estómago terrible. Esos son los que más me molestan a mí, mis dolores de estómago. Usted tiene un dolor de estómago terrible. Va al gabinete de sus medicinas, se encuentra medicina para el dolor de estómago y dice, ay, qué bien, aquí está la medicina para el dolor de estómago. Agarra una cucharada, si es medicina líquida, y se la toma. Para darse cuenta, después de que se ha tomado 1 o 2 cucharadas, leyendo la botella, que ha estado vencido por un par de años. Y es ahí donde sus ojos se hacen grandes. Usted va a tener que tomar las consecuencias de lo que acaba de decir. De lo que acaba de hacer, perdón. Fue un accidente. Tomar la medicina vencida. Y sin embargo, va a tener que sufrir las consecuencias de cualquier complicación que vaya a venir por la medicina que se tomó vencida. Es lo mismo con el pecado. Algunas veces no entendemos, no sabemos qué significa lo que estamos haciendo. No entendemos las consecuencias del chisme. No entendemos las consecuencias del odio que hay en mi corazón por alguna persona. No entendemos las consecuencias de la envidia. No entendemos la consecuencia de las palabras que decimos a nuestros hijos o a nuestras esposas en nuestra casa o a otras personas, palabras que destruyen y que hieren, que causan heridas bien profundas en el corazón de otras personas. No entendemos porque nadie nos ha dicho. No sabíamos que era pecado. Y sin embargo, las consecuencias de todo lo que decimos y hacemos van a volver a nosotros como la medicina vencida. Ah, pero fue un accidente. Fue un accidente.
No necesito consecuencias. No, usted ha sido perdonado. La gracia de Dios nos perdona, la gracia de Dios nos otorga el perdón completo. Es por eso que Jesús está con los brazos extendidos en la cruz diciéndole a Dios, no los mires a ellos, mírame a mí. No los toques. Yo estoy aquí enfrente. Esa es la gracia de Dios. La consecuencia muchas veces tiene que ser llevada a cabo para cada uno de nosotros. Es la palabra favorita de mis dos hijos, 9 y 7 años. Cada vez que hacen algo erróneo, cada vez que desobedecen. O fue un accidente. Se puede convertir en una buena excusa para algunos de nosotros. Dios nos va a juzgar por lo que sabemos. Por lo que no sabemos nos va a dar gracia, pero no va a dejar que las consecuencias se vayan. Es nuestra responsabilidad conocer a fondo el llamado que Dios nos ha hecho. No podemos culpar a otra persona, no podemos culpar a nadie más por nuestra ignorancia. La gracia nos acepta y nos perdona, pero no nos va a librar de las consecuencias de nuestro pecado. Tercer cosa y final. Dios escribe líneas rectas con lápices torcidos. Ajá. Las líneas rectas son las cosas buenas que usted y yo podamos hacer en algún momento. Los lápices torcidos, exactamente, usted dio en el clavo, somos nosotros. Por eso es que David no es el héroe de esta historia. Por eso es que ni Saúl es el héroe de esta historia. Por eso es que nadie, ninguno de los personajes de las historias son los héroes, es Dios. Dios es el héroe de nuestra historia. Por eso es que nosotros no somos ni los héroes ni los protagonistas de nuestras propias historias. Es Dios. Porque nosotros estamos inmersos en la historia de Dios en este mundo. Dios todavía usa nuestras vidas. A pesar de lo malo que somos, usted sabe cuánta oscuridad hay en usted. No tiene que decírselo a nadie más. Aunque no lo confesemos, aunque no lo digamos en público, sabemos cuánta oscuridad hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Sin embargo, Dios todavía nos usa para influenciar nuestra cultura, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra ciudad. Dios todavía nos usa. Es más, déjeme ir un escalón más arriba. Dios hasta usa las fallas que cometemos para llevar a cabo su propósito, para ministrar a otros, para bendecir a otros. Porque recuerde, muchas veces, lo que dijimos la semana pasada, un mal ejemplo es el mejor ejemplo. En la economía de Dios, todo se usa. Hasta una mala pasada. Hay un mito que pensamos que es correcto. Y pensamos que la gracia se le da a la gente buena. Que la gente buena son merecedores de gracia. Cuando en realidad la gracia se da solamente a las personas que no la merecen. Gracia es un favor inmerecido que se nos da. Primera de Reyes, capítulo 3, nos cuenta la historia del hijo de David, Salomón. Hablamos de él un poco la semana pasada. En esta lectura se nos va a dar un ejemplo claro de lo que significa gracia. Déjenme leerles. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Espero que no se hayan dormido. Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 4. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio. Varias cosas erradas en este principio del texto. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto. La alianza con los enemigos no era permitida de acuerdo con lo que Dios le había dicho a su pueblo. Se casó con la hija del faraón y la llevó a la ciudad de David. Tampoco estaba permitido hacer eso para ningún rey. Y esto dice mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Versículo 2, como aún no se había construido un templo en honor del Señor, aquí va la siguiente, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Bueno, ese es el pueblo, no tiene que ver con Salomón. Hey, momentito, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre. Qué bueno, ya vamos bien. Pero sin embargo también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Estaba en ambos lados,
o no sabía a cuál equipo, con cuál equipo jugaba. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. No iba a la iglesita pequeña, no iba al santuario pequeñito, iba al más grande, santuario ofrecido a dioses paganos para ofrecer sacrificios. Allí ofreció, dice, 1000 holocaustos. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño, en ese santuario, ofreciendo holocaustos a dioses paganos. Y Dios se le aparece. ¿Y qué le dice Dios? Usted y yo estamos pensando exactamente lo mismo. Pecador, te voy a cortar la cabeza, te voy a quitar el reino, te voy a echar de aquí. No puede ser que estés siendo tan traidor. Allí mismo se le apareció al Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Usted lo entiende? Yo no. Porque la gracia no se entiende. Porque un regalo no se entiende. Porque cuando alguien aparece en nuestra puerta con una comida para nuestra familia, sin nosotros haberlo pedido, no lo entendemos. Porque cuando alguien de repente nos da un regalo el día de nuestro cumpleaños y estábamos sin esperarlo completamente, es inesperado. No creíamos que merecíamos ese favor y eso es gracia. Nada ni nadie están fuera del alcance de la gracia de Dios. En lugar de culpa, tus errores ahora sirven para un propósito. Y este es Dios. Y yo no lo entiendo y no pretendo entenderlo. Primera de Corintios 15, Pablo lo dice de esta manera. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Déjeme darle un poco de contexto de lo que Pablo estaba diciendo. Pablo está diciendo esto porque él mataba a los cristianos. Él perseguía, atormentaba a los cristianos, los mandaba a los campos de los leones, al gran Coliseo. Él se deshacía de ellos. Perseguía a Cristo. Yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Inmediatamente, en el versículo 10 de 1 de Corintios 15, Pablo dice, pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Cuando reconocemos eso, cuando vemos el espejo en la Biblia y no nos gusta lo que vemos, pero cuando Dios nos convence de que lo que vemos podría parecerse más a Cristo, cuando entendemos que las consecuencias van a venir, vamos a tener que pasar por las consecuencias de nuestro pecado, cuando entendemos que no somos los mejores, cuando entendemos que no es el pecado del otro que se ve más grave que el mío, cuando entendemos que la violencia del mundo tiene que ver con toda la maldad que hay en nuestro corazón, pero que la gracia de Dios tiene que ver con toda la bondad que hay en Él, cuando entendemos eso, entonces podemos darle un espacio a la gracia de Dios en nuestra vida. La verdad es que mucha de esta gracia se ve como misericordia porque muchos de nosotros somos culpables y usted posiblemente es culpable de algún pecado que no quiere decir, algún pecado que ha quedado olvidado en el pasado, algún pecado que usted no ha sido capaz de sobrepasar porque las consecuencias siguen y siguen cayendo sobre usted. Algunos de nosotros estamos siendo perseguidos por estos pecados y no podemos aceptar esa gracia de Dios. Algunos de nosotros, a pesar que del llamado que Dios nos hizo, no hemos sido consecuentes con él. Hemos estado viviendo en el campo enemigo. La voluntad de Dios, su llamado para cada uno de nosotros, no va a llevarnos a ningún lugar donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. Dios te llamó. Dios tal vez te está llamando a través de este sermón, por primera vez, porque estás cansado de tanta violencia, tal vez de recibirla o de darla.
tanto de ser víctima de la violencia como ser el que la lleva a cabo. ¿Cuál es tu caso? Es quizás hoy el día que Dios te está diciendo, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Recíbela, te la doy gratis. No tienes que hacer nada. No la mereces, yo sé. Todavía te la voy a dar. Es la gracia que Dios le da al mundo. Es la gracia que Dios le da a los violentos. Es la gracia que Dios nos da a ti y a mí. Nos vemos la próxima semana.